El purgatorio, estudio número 19, 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La doctrina del purgatorio es una doctrina de demonios. La doctrina de demonios o las doctrinas de demonios son aquellas que no soportan un análisis bíblico porque están basadas en mandamientos de hombres. Marcos 7:7. La doctrina del purgatorio fue una de las doctrinas que motivaron a Martín Lutero a iniciar la Reforma Protestante. Pues con la excusa de que las almas estaban atrapadas en el purgatorio, se hizo legal la venta de indulgencias por perdonadores autorizados por la Iglesia. La Iglesia se abroga el derecho de dispensar ese beneficio a las almas en el purgatorio. Así que las 95 tesis de Lutero eran eso mismo, un cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Es cierto que tanto las almas de los justos como la de los malos están en un lugar intermedio. O sea que los creyentes, aunque están con el Señor, no han recibido aún su recompensa. Y los impíos, aunque no están en un lugar de confort, sino que son atormentados, pero no han recibido aún el castigo definitivo del infierno, que recibirán cuando se enfrenten al juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, versículos 11 al 14. Pero en ninguno de los dos casos está en un lugar de fuego purificador llamado purgatorio, como se cree erróneamente. Es importante decir que el destino final de cada uno está determinado por la decisión de creer o no creer en Cristo mientras está en el cuerpo, o sea, durante la vida. Por eso es que es imprescindible arrepentirse, ya que después de la muerte no se puede resolver el problema de la salvación. Así que es inútil la intercesión en favor de los muertos, pues de ninguna manera se puede cambiar su destino. Todo el dinero del mundo no puede cambiar el destino del alma. Es cosa inútil cualquier esfuerzo en ese sentido. Otra doctrina extravagante como la del purgatorio es la que se refiere al limbo, definido como un lugar en las orillas del infierno, al que supuestamente van los que murieron siendo niños sin ser bautizados. También van allí las personas enajenadas mentales que tampoco fueron bautizadas. Y según esta enseñanza errónea, los creyentes del Antiguo Testamento estaban allí antes de la muerte de Cristo en la cruz, antes de su resurrección. Sabemos por lo que hemos ya estudiado en la parábola del rico y Lázaro que los creyentes del Antiguo Testamento estaban en el seno de Abraham, un lugar que se describe como un lugar de paz, un lugar de descanso. Respecto de los niños, es claro que a los infantes no se les puede imputar pecados por causa de su inocencia. Por este motivo, el Señor Jesús los usó como ejemplo del carácter que deben tener las personas para ir al cielo. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, versículos 2 y 4. Pero el Señor hizo una declaración grandiosa respecto de la pureza del alma de los niños. Él dijo, dice la Biblia, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí
y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Y esto aplica de la misma forma para aquellos que nacieron sin la capacidad del raciocinio, sin la capacidad de la razón. Así que tanto el purgatorio como el limbo son ideas producto de fábulas inventadas por los hombres. Cosas de las cuales le advierte Pablo a Timoteo que debe apartarse. Le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Veamos tres cuestiones importantes respecto del purgatorio. En primer lugar, veamos que el purgatorio no existe. No se hace ninguna alusión del purgatorio en la Biblia. La Biblia solo habla del cielo y del infierno como lugares de destino final del ser humano. Los creyentes en Cristo van al cielo y los que rechazan creer en Cristo van al infierno. No existe ninguna enseñanza bíblica como un lugar en el que las almas vayan a ser purificadas. Los que defienden esta creencia errónea utilizan algunos versículos bíblicos fuera de contexto. Uno de estos versículos es donde Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo. Dice la Escritura: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12:32. Manipulando este versículo, los proponentes de esta falsa doctrina alegan que habrá una oportunidad para el perdón de los pecados en el mundo venidero. Y es donde entonces acotejan el tema del purgatorio. Pero en realidad, lo que el versículo quiere decir es que de ninguna manera la persona que blasfema contra el Espíritu Santo podrá ser perdonada jamás. O sea, que no hay forma alguna en que el culpable sea perdonado. No se puede inferir de este versículo que se puede dar o que se pueda ser perdonado después de esta vida, en un supuesto lugar como el purgatorio, ni nada que se le parezca. El hombre solo tiene una oportunidad de perdón y es en esta vida. El que cree en Jesucristo de todo corazón ya ha sido limpiado de todos sus pecados. Así que cuando pase a la otra vida, no habrá pecado que Jesucristo no haya limpiado. Y no habrá en la vida de esa persona ningún pecado que necesite ser limpiado, pues el Señor se encargó de eso en la cruz del Calvario. Así que el purgatorio es un invento de los hombres. Es una idea novelesca de Dante Alighieri en la Divina Comedia. Pero el infierno es una realidad descrita y detallada minuciosamente en la Biblia. Una realidad a la que nadie debería enfrentarse. En segundo lugar, el purgatorio, como se enseña, sería una extensión de la salvación por obras. El concepto del purgatorio es una doctrina romanista que plantea que hay muy pocos creyentes que van al cielo al morir. Que solamente los santos perfectos entran al cielo cuando mueren. Pero que los otros santos, con pecados veniales, tienen que ser purificados en el fuego del purgatorio antes de poder entrar en el cielo. Según esta doctrina, el tiempo que el alma de la persona pase en el purgatorio dependerá de la cantidad de pecados que haya cometido. La doctrina plantea también que cuando una persona es bautizada, todos los pecados que haya cometido hasta ese momento le son perdonados. Pero los que cometa después del bautismo será necesario purgarlos en el purgatorio. Como vemos,
Según esta doctrina, el purgatorio es solo para los que pertenecen a la iglesia. Los demás se irán directo al infierno. Por medio de las misas, los familiares del muerto pueden conseguir aliviar la pena en el purgatorio e incluso reducir los años de reclusión en el purgatorio. Como podemos darnos cuenta entonces, esta es una doctrina arreglada para otorgar al ser humano o a una iglesia en la tierra un poder que de ninguna manera tiene en el cielo. Al enseñar en la falsa doctrina del purgatorio que las almas de los creyentes que han muerto, a quienes se les imputan pecados veniales, están allí con el propósito de ser purificados, se está haciendo insuficiente la obra de expiación del Señor Jesucristo, quien afirma categóricamente que Él canceló toda la deuda del pecado en la cruz del Calvario. Dice la Escritura, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Jesucristo pagó en la cruz la pena por el pecado, que es la muerte. Y si Él murió en la cruz por nuestros pecados, al creer en Él todos nuestros pecados están perdonados. Dice la Escritura: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Así que es la sangre de Jesucristo la que fue derramada en la cruz del Calvario, la que nos limpia de todo pecado. Esa sangre del Señor únicamente nos puede limpiar. Pero si andamos en luz, dice la Escritura, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Por eso decimos que la doctrina del purgatorio atenta contra la doctrina bíblica de la gracia y hace depender la salvación de las buenas obras. La doctrina romanista de la salvación por obras enseña que el ser humano interviene en favor de su salvación al obrar bien en esta vida. Pero la Biblia enseña muy claramente que la salvación es solo por gracia. O sea, es un don inmerecido, otorgado por Dios al depositar fe en el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que como no era posible al ser humano salvarse, entonces Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarle. Y es solamente por ese acto del Señor en la cruz que somos salvos. Por ninguna otra cosa. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Si una persona no se arrepiente en vida, no es posible hacer nada para salvarle. La Biblia establece que la fe en Jesucristo es lo único que salva y libra del infierno eterno. La confesión de pecados, o sea, el arrepentimiento, es algo que se debe hacer en este mundo, antes de morir. La única manera que una persona tiene para ser salvo es la que Dios ya ha establecido y que constituye la piedra angular de la fe, que indica que solamente en Cristo hay salvación, dice la Escritura. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículos 10 al 12. Finalmente, el purgatorio contradice la doctrina bíblica
del estado de felicidad del creyente cuando muere. La doctrina del purgatorio plantea que al purgatorio van solamente las almas de los creyentes que necesitan purgar sus pecados antes de entrar al cielo. Pero sucede que lo que Jesucristo hizo en la cruz fue suficiente para borrar todo pecado, toda mancha, toda inmundicia, de tal modo que lo único que le queda al arrepentido cuando muere es ir directamente a la presencia misma del Señor, tal y como ocurrió a uno de los más grandes pecadores de la historia, el ladrón arrepentido, al que Jesús hizo una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Y el apóstol Pablo dice que para el creyente el estado de la muerte es muchísimo mejor. Dice el apóstol: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1, 21 al 23. Pablo sabía que cuando muriera pasaría inmediatamente al mismo lugar al que fue llevado el ladrón arrepentido, al paraíso. Un lugar que él ya había experimentado de alguna manera, tal y como nos lo cuenta en una de sus cartas. Él dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios 12, versículos 1 al 4. Las almas de los santos que aparecen debajo del altar en Apocalipsis capítulo 6 están en un lugar preponderante. No están en un purgatorio, sino en la presencia misma del Señor, de tal manera que incluso pueden comunicarse con su amado Salvador, según Apocalipsis 6:10. Es a esto a lo que se refirió el apóstol Pablo cuando habló de su experiencia de ir al paraíso. Esta experiencia, el apóstol la define como el lugar, como estar en un lugar donde la estancia es muchísimo mejor, como leímos en Filipenses 1:23. Como creyentes, podemos estar tranquilos y seguros de que al morir iremos a un lugar de amor y de paz en la presencia del Señor, donde esperaremos el día de nuestra resurrección. Que Dios te bendiga.